a toda hora. Transmitimos desde nuestros estudios centrales ubicados en Loma de Tizcapa, en Managua, Nicaragua, América Central. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos. El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a cada una de las personas que me escucha por medio de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que ustedes disfruten con nosotros de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante con nosotros, en unos segundos, va a estar don Enrique Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de APEN. Expo APEN se va a estar celebrando el próximo 1 y 2 de septiembre. Viene a hablarnos don Enrique en la primera parte del programa de qué es lo que va a encontrar la población nicaragüense en este evento que ya tiene 17 años con ¿verdad? Estarse celebrando. Y más adelante el doctor Mauricio Díaz, político socialcristiano, exdiputado ante el Parlamento Centroamericano, analista político, va a estar con nosotros. A propósito de que se están dando efemérides, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en el contexto del 39 aniversario del asalto al Palacio, ¿verdad? Tomado por un comando de guerrilleros sandinistas allá en 1978. Pero también seguimos en el marco de los 30 años de Esquipula II. Y ahí estaba el doctor Díaz como miembro de una comisión que representaba a la oposición en aquel momento. Vamos a hacer remembranzas de ese instante y cómo está Nicaragua hoy a propósito de los 30 años que en agosto estamos celebrando de Esquipula II. Así que los invito a que juntos disfrutemos de este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Mantén
Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Hombre, el vigilante Moisés Lazo Aguilar, señalado como el responsable del incendio en el Mercado Oriental en el mes de mayo, fue encontrado culpable por el juez Octavio Rochú, titular del Juzgado Séptimo de Juicio. Lazo fue acusado de aprovechamiento ilícito de energía eléctrica y del incendio. Durante la audiencia de debate, la Fiscalía pidió una condena de 7 años y 50 días de multa, mientras que la defensa solicitó la pena mínima de 5 años. El juez va a dar a conocer el próximo jueves la pena o la condena que se le impondrá a Lazo, quien fue detenido el pasado 16 de mayo. Según la Policía Nacional, el vigilante proporcionaba energía ilegal a 14 tramos desde su casa de habitación, incluyendo el tramo donde se inició el incendio. Sigo creyendo que es injusto que solamente él pague por este asunto. Aquí tuvo que haber pagado Lazo, si es el responsable, como dice el juez, pero también los que sustraían energía y los que estaban pagándole a Lazo para que le suministrara energía en el mercado. ¿Por qué no pagan? Cada uno de esos comerciantes que se prestan a pagar por energía ilegal también deben estar procesados. Por lo menos es lo que yo creo. Pero bueno, es lo que se ha determinado en el caso de el vigilante Moisés Lazo Aguilar. Por otro lado, hombre, esta pista Juan Pablo II, así como la pinta Fidel Moreno, el secretario de la alcaldía de Managua, suena a un proyecto que le va a cambiar el rostro y nos va a cambiar la circulación vial a todos. Se trata de un proyecto de $270 millones. La Asamblea Nacional, la Comisión Económica aprobó ya el dictamen. Estamos hablando de un proyecto que va a tener, según dijo Fidel Moreno, va a comenzarse a inicio del 2018. 8 carriles. Vamos a tener, dice, en la parte del 7 Sur, del 7 Sur a la rotonda de Cristo Rey, 10 carriles y una calzada principal de 6 carriles, más 2 marginales de 2 carriles cada uno. Tenemos 10 carriles, va a haber ciclovías, andenes amplios, áreas de circulación, y de Cristo Rey al Nuevo Diario vamos a tener 8 carriles en la avenida principal, además de todo el impacto vial que va a tener el proyecto, que le va a permitir una mejor conectividad a Managua. También vamos a tener, dijo Fidel Moreno, mejores condiciones para los peatones y mejores oportunidades para la actividad económica. Uno de los temas es la estrategia de intervención. Han decidido, según lo que dijo Fidel, que el proyecto será en 4 etapas para no afectar la circulación de un solo tajo. Es decir, van a irse haciendo por tramos. Adicionalmente, van a construir lo que llamó él el corazón de Managua. Es un tanto complejo porque se va a pagar el derecho de vía. Indicó que hay 63 metros, del 7 Sur a Cristo Rey, 63 metros de vía, y en el caso del sector del Dorado hasta el Nuevo Diario, 42 metros de vía. Estamos hablando de 5 pasos a desnivel. Un proyecto que, lógicamente, si se hace como está planteado, va a tener un gran impacto a nivel de la capital. La exfiscal de Venezuela estaba en Colombia, ahora viajó a Brasil. Se especula que puede viajar también a Estados Unidos y pedir asilo político. Mientras tanto, desde Venezuela hay una orden de captura internacional. Han pedido al Interpol que la circule y que la capture. Vamos a ver a quién le hace caso el Interpol.
porque la orden de captura emana de un gobierno, de una asamblea que hay naciones que no reconocen. ¿A quién le va a hacer caso el Interpol? Vamos a ver cómo se actúa en el caso de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Reyes. Los excombatientes anduvieron por las calles, excombatientes y excontras, pidiéndole al gobierno del presidente Ortega que les pague la indemnización que les debe por haber sido trabajadores del Ejército Popular Sandinista. Se retiraron, los tiraron, como dirían, como ahí dejaron a sus expensas, todos los PL1, los PL2, ahí andan pidiendo que se les pague lo que corresponde, lo que creen ellos que les corresponde, pues, por haber sido empleados públicos al servir en el Ejército Popular Sandinista. Hay varios testimonios desgarradores y ojalá que tengan algún tipo de respuesta. Ya lo tuvimos por acá la semana pasada, a los excontras y a los ex militares que reclaman el pago de su indemnización. Y, como les decía, 22 de agosto, estamos en el contexto de esta efeméride de la toma al Palacio Nacional. Quiero leer el primer párrafo de la crónica de García Márquez, que me parece genial a mí cuando se refiere a este hecho histórico. Dice García Márquez en la crónica que publicó en 1978, el plan parecía una locura demasiado simple. Se trataba de tomar el Palacio Nacional de Managua a pleno día, con solo 25 hombres, mantener en rehenes a los miembros de la Cámara de Diputados y obtener como rescate la liberación de todos los presos políticos. El Palacio Nacional, un viejo y desabrido edificio de 2 pisos con ínfulas monumentales, ocupa una manzana entera con numerosas ventanas en su costado y una fachada con columnas de Partenón bananero hacia la desolada Plaza de la República. En horas hábiles, entre empleados públicos, hay en los sótanos, oficinas y corredores no menos de 3.000 personas. Sin embargo, la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional no consideró que el asalto de aquel mercado burocrático fuera una locura demasiado simple, sino lo contrario, un disparate magistral. Hay 3 o 4 figuras que siempre aparecen para este contexto: Eden Pastora, la Dora María, Hugo Torres. Pero hay una gran cantidad de guerrilleros que formaron parte del comando que están olvidados, mano. Olvidados y en la pobreza. Hay algunos que los ocupan para este momento y los sacan en sus sillas de ruedas y entonces los entrevistan en los canales oficiales. Sí, yo me acuerdo que... Pero no les ayudan. Y se jugaron la vida. Cada uno de los que fueron a ese comando sabía que podía morir o que iba a morirse. Y ahí están abandonados. Uno de ellos ahí anda de barrendero, recogiendo basura. ¿Verdad? Y solo se acuerdan de ellos para este contexto. ¿Por qué no les dan una pensión? Si se jugaron la vida para liberar este país, hombre. Ustedes saben a quién me refiero que les tienen que dar la pensión. No voy a decir, pero ustedes saben a quién me refiero. Se merecen una pensión los que se jugaron la vida ahí en el Palacio. Y un comentario más para entrar con mi amigo don Enrique Zamora y Ecuapén. Se retractó Carlos Ponce de Freedom House de haber mencionado nombres, particularmente el de don César Zamora, presidente de la Cámara de Energía, como una persona que presuntamente estaba en una lista. Voy a decir que algunos de los que mencioné en la lista deberían de estar presos, algunos sí, y ustedes saben también quiénes son, ¿verdad? Pero en el caso de Zamora, sin tener ninguna base, le mandó una carta, un escrito o un correo electrónico, Carlos Ponce, a Jaime Arellano pidiéndole disculpas a don César Zamora y a otras personas que aparecieron mencionadas, porque él no tiene una lista oficial. Dice que él tiene insumos de alguna fuente en Nicaragua que fueron los que lo empujaron prácticamente a mencionar a personas que nada oficial en Estados Unidos tienen en contra de ellos. Así que metida de pata, como decimos, de Carlos Ponce de Freedom House. Acá está conmigo don Enrique Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de APEM. Bienvenido, estimado amigo. Muchas gracias, Luis. Siempre es un placer platicar con usted. 17 años. 17 años realmente de llevar esta Ecuapén, y nos sentimos muy orgullosos porque realmente se ha ganado ya Ecuapén ese prestigio a nivel internacional, y pues año con año se suman más compradores y nuevos compradores, pero también presentamos productos ya con mayor calidad.
Ecuapen sirve para proyectar a Nicaragua como un país que tiene muchos productos, pero también nos sirve para conocer las exigencias de los mercados internacionales. Definitivamente, y también parte de eso es que Ecuapen a la par va con un congreso, precisamente porque nosotros, si queremos abrir los mercados, tenemos que conocer los requisitos de esos mercados, certificados, la calidad, inocuidad, que tenga etiquetado, empaque, o sea, que vaya acorde a las exigencias y a los requisitos del país, las certificaciones. Entonces, a medida que nosotros vamos cumpliendo con esa serie de trámites o vamos llenando esa parte, pues vamos a obtener mejores precios también para nuestros productos. Así que parte del Congreso viene a hablar de eso, ¿verdad? Sexto Congreso Internacional, Transformación Productiva, Oportunidades de Negocio. Es correcto, y entonces ahí se habla de financiamiento, se habla también de las cadenas de suministro, de estos temas que te estoy hablando, de inocuidad, certificaciones de calidad, otro tema que tocan ellos es los empaques innovadores. Diversificación. ¿Verdad? La diversificación, ¿verdad? Así que pues viene completo, una presentación y de nuestro producto, ¿verdad? Y el gran total, 500 empresas participando, 144 stands, 22 vitrinas, ¿verdad? Y esperamos unas 8.000 personas en 2 días. Aquí veo también valor agregado con enfoque sostenible. Sí ha hablado siempre, don Enrique, de que Nicaragua sigue produciendo los mismos quintales de arroz o frijoles por las manzanas, pero no solamente eso, sino que ese producto no tratamos de darle un valor agregado, sino que a veces lo mandamos para otro lado y viene empacado de regreso para que lo paguemos más caro nosotros los nicaragüenses también. Bueno, eso es algo de que pues se ha venido hablando, porque no hay manera que nosotros podamos obtener mayores recursos con la misma exportación de materias primas. Seguimos nosotros metiendo con los commodities y no vamos a obtener mayores ingresos, y es por eso de que se ha venido hablando de mucho de este proceso de la agroindustrialización. El año pasado pues se llevó también un proyecto también, estábamos en la entrega de los premios de APEN, ¿verdad? Y se había hablado ahí con el comandante Arce, ¿verdad? De que también el Estado se involucrara para que también apoyara en todo eso, y se llevó el año pasado también la parte de la agroindustria. Seguimos este año, ¿verdad? Con ese proceso, para que los productores le den ese valor agregado a sus productos y podamos nosotros, primero, aprovechar los tratados de libre comercio, ¿verdad?, que tenemos con Corea, con Taiwán. O sea, si nosotros mandamos productos con valor agregado, van a poder viajar más largo, diría yo, ¿verdad? Porque pues necesita llegar un contenedor de acá a Taiwán, son casi 45 días. Entonces nosotros no podemos mandar productos perecederos, pero sí podemos mandar frutas deshidratadas, ¿verdad? Otro tipo, digamos, ya las frutas procesadas, lo que es de fruta fresca, podría ser comenzar con los Estados Unidos, que está en nuestro mercado más cerca, y ahí poco a poco ir dándole ese valor agregado. Tenemos, don Enrique, un tratado o un acuerdo de libre comercio con Europa. ¿Hasta dónde andamos? Y le pregunto esto porque casualmente para este tipo de reflexiones es que sirve también Ecuapen. ¿Para qué ha servido ese acuerdo? ¿Le hemos sacado punta? ¿Estamos largos? ¿Estamos enteros? Yo miraba que, por ejemplo, la trazabilidad de la carne, pues, bueno, el ganado, son procesos que en Europa no es así nomás que lo vamos a cumplir. Pero ¿cuál es el resultado de eso? Pero es que tenemos abierto, bueno, primero que todo, el primer año lo aprovechó el azúcar, ¿verdad? Se mandaron 40.000 toneladas de azúcar porque no estaba listo ni Guatemala y creo ni Costa Rica, Honduras, y Nicaragua aprovechó pues a enviar 40.000 toneladas de azúcar. Igual pues el azúcar se ha abierto paso y ahora estamos enviando también azúcar a Taiwán, a Costa de Marfil, que se ha abierto paso precisamente porque estamos ya con ese valor agregado, ¿no? Sí hace falta, y lo de la carne, pues se han hecho gestiones, ¿verdad? Se está trabajando en lo que es la finca segregada también para precisamente ir trabajando en la trazabilidad. Nosotros en APEN empezamos con un proyecto de Trazarnic hace tal vez 8 años, ¿verdad? Que fue un proyecto conjunto con financiado por el BID y una compañía argentina, y se elaboró un programa pues para llevar un inventario de la finca. Tal vez estuvimos muy antes, pero pues tenemos esa información y hemos venido pues trabajando en esta parte, ¿no? Y ahora con las asociaciones ganaderas pues también se está trabajando en esto que te hablaba de la finca segregada para poder aprovechar pues los mercados. Ahora, además de APEN, están involucrados FUNIDE, está Beco Mesoamérica, UNIRSE y la Unión Europea en esto de la APEN, ¿no? Es correcto, sí, todas estas empresas año con año nos han venido apoyando, ¿verdad? La Unión Europea, precisamente por ese tratado que tenemos, y pues todas las demás organizaciones
están apoyando a la Ecuapen. Pero también nosotros hemos tenido un comité de honor, ¿verdad?, donde están involucrados todos los bancos del país, están CHAM, están CADIN, porque este proyecto ya no es de APEN, esto trasciende a nosotros, y es por eso que hace como 5 años ya incluimos lo que era este comité de honor, invitando a todas estas organizaciones porque tenemos que sacar adelante, es un trabajo de todos. Ahora, lógicamente que es dirigido a personas que están metidas en el sector productivo, pero a un ciudadano común y corriente, hombre, me gustaría asomarme a esta actividad. ¿Es abierta para todo el público? Es abierta para todo público, pero también va a haber las tendencias de qué es lo que se está produciendo, porque de alguna manera en Nicaragua pues mucha gente pues tiene acceso, digamos, a tener alguna huerta, algo, ¿verdad? Y realmente pues también poder ofrecer a los 1,5 millones de turistas que vienen. O sea, nosotros podemos, esos 1,5 millones de turistas, es una exportación directa, porque aquí vienen a consumir. Claro. Esos productos de calidad van a los hoteles, se desplazan, entonces los mariscos, la fruta, la carne, el pollo, pues toda esa parte pues también eso incluye, digamos, una exportación, ¿verdad? Viene el turista viene y lo consume aquí el producto. ¿Cómo está el orden de los productos de exportación, de acuerdo a los números? Bueno, los números vienen, pues siempre van repuntando lo que es el café, el oro, ¿verdad? La carne son siempre los que se abren paso, ¿verdad? La langosta se está abriendo, los raíces y tubérculos también, y la chía, los frijoles, son los que están en los primeros 10 productos de exportación, pues, y ahí se han mantenido. Repítale entonces a los amigos cuándo es el evento y qué pueden encontrar. En el evento, pues, ¿verdad? Es el 1 y 2 de septiembre, ¿verdad? Y estaremos nosotros pues en el Crown Plaza, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana abrimos 7:30 con un desayuno. Y después tenemos las exposiciones todo el día, que está abierto, y también las charlas y las conferencias, que es todo el día, viernes, primero de septiembre y 2 de septiembre todo el día. Bien, gracias, don Enrique, por habernos acompañado. Suerte en el evento. Muchas gracias. Aquí nos tienen a la orden también para darle seguimiento a estas actividades que lo que procuran, como les decía hace un rato, y nos conversaba también don Enrique, es mejorar nuestro sistema productivo, ver nuevos mercados, diversificarnos, el producto acabado, el valor agregado a nuestro producto, que son tareas pendientes. Ahí seguimos todavía arrastrando maneras de producir que deberíamos irlas cambiando poco a poco, pero ahí vamos, mano, como se dice, pasito a pasito, suave, suavecito, dice la canción. Vamos a la pausa comercial. Cuando volvamos, el doctor Mauricio Díaz, político social cristiano, ex parlamentario miembro del Parlamento Centroamericano, y además de eso, miembro de la comisión que negoció Esquipulas II hace 30 años, está acá para hacer un análisis de lo que está pasando en el país, pero también en retrospectiva a la luz de esos acuerdos que acabaron con la guerra en Centroamérica. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Nicaragua posee bellezas naturales, culturales e históricas que son fuentes de atracción para los turistas. Sin embargo, el aporte que deja el turismo a la economía nacional aún está por debajo de su pleno potencial. ¿Qué podemos hacer para que el turismo se convierta en un impulsor de la economía nacional? Necesitamos una estrategia compartida, de largo plazo y estable, que defina metas y objetivos. Más aeropuertos internacionales, ágiles aduanas, más terminales portuarias, más carreteras pavimentadas y mejores servicios de telecomunicaciones. Requerimos que el país esté conectado con más destinos y a la vez reducir el costo de los pasajes. De implementarse estas acciones, los ingresos por turismo podrían incrementarse, generando mayor crecimiento económico y colocando a Nicaragua como principal destino turístico.
Sintonice Café con Voz en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingos, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y a quienes nos escuchan por medio de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Me manda un mensaje a un amigo que me dice: no le hagas propaganda gratis al gobierno. Dice, en los canales oficialistas sacan todo lo bonito, sacan parques y canchas, pero no sacan el desastre de la salud. Imagínate que los alcaldes le cobran impuestos por las tumbas que tienen en los cementerios. Lo único que tienen, miren, ¿cuál es mi característica aquí? Decir las cosas buenas y las malas. Si la pista Juan Pablo II se hace como está pintada, ni quiera Dios. Usted, amigo que me está escribiendo, le va a dar vuelta en los pasos a nivel y va a decir, ve qué bonito cómo cambió. Si nos conviene, hay gente que quiere que no hagan cosas, mano. ¡Qué increíble que somos aquí! Tenemos que decir las cosas buenas y las malas. Y de cosas buenas y malas vamos a hablar con el doctor Mauricio Díaz. Doctor, buenas noches. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Una consulta. Usted que, bueno, estuvo en esos momentos, vivió de cerca y de largo. ¿Dónde estaba el día de la toma del asalto al Palacio? ¿Dónde estaba usted? Estaba como observador. Es un hecho, sin lugar a dudas, muy importante en la historia de Nicaragua. Hay dos hechos importantísimos pues, de esa naturaleza. La toma de la casa de Chema Castillo y la toma del Palacio, que es en la recta final a la caída de la dictadura de Somoza. Es un hecho histórico que debería ser una celebración nacional de todos los nicaragüenses y no algo que está convertido en banderitas y en pugna, como ese comentario que me acaba de hacer, que me parece correcto. Uno no puede taparse un ojo y solo ver con el otro ojo. Los seres humanos no somos unidimensionales, pues yo veo el progreso material que hay en el país, no puedo dejar de verlo y de hablar bien de esas cosas, como también no puedo dejar de señalar que a la par de ese progreso material hay un deterioro de lo que se llama institucionalidad democrática en mi país, pues. Y no lo digo porque quiera yo que este gobierno se derrumbe mañana, más bien es al revés. Lo que quisiera es que Nicaragua mejore. Tampoco me alegra saber que nos pueden clavar una ley que va a afectar en última instancia al pueblo nicaragüense. ¿Usted está a favor o en contra de la Nicaragua? Yo creo que mi posición personal es que no debería de haber una Nica Act, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar. Si hubiera habido un cumplimiento de los compromisos firmados en 1987 para dar paso a la paz, a la democratización, al respeto a los derechos humanos, no estaríamos enfrentando una Nica Act en el año 2017. Vamos entonces a Esquipulas. Agosto de 1987, Centroamérica se está desangrando en ese momento, hay guerras prácticamente en todos los países centroamericanos, a excepción de Costa Rica, pero Costa Rica estaba involucrada de alguna manera en el conflicto con Nicaragua. Había todo un ambiente convulso y además bélico en la región. Se decide, de alguna manera, los presidentes, Vinicio Cerezo, Conaoyo, Napoleón Duarte, el presidente Ortega y Oscar Arias, sentarse a buscar cómo solventar esto. Hay quienes dicen, bueno, pues el presidente Ortega lo mencionaba en el acto de la Fuerza Naval, decía, los presidentes, al margen de las potencias, y eso usted me lo va a decir, porque usted era miembro de la comisión que representaba a la oposición nicaragüense en aquel momento. Con la Comisión Nacional de Reconciliación. Con el cardenal Miguel Obando en aquel momento. El presidente. ¿No? Sí. Así es.
el presidente Ortega dice, nosotros al margen de las grandes potencias decidimos ponernos de acuerdo y ponerle fin a la guerra. ¿Fue una iniciativa realmente de los presidentes centroamericanos o fue también un decline de parte de las potencias que se daban cuenta que la Guerra Fría no tenía ningún sentido y que estaba llegando a su fin? Yo creo que es una mezcla de ambos factores, pero en primer lugar hay que tomar en cuenta el liderazgo que tenía en su momento el expresidente Vinicio Cerezo, que ahora es secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana del SICA, y el rol que asumió Oscar Arias. Claro, los presidentes en un momento determinado dijeron, hombre, sustraigámonos de este conflicto, Centroamérica no puede seguir siendo el conejillo de India de la superpotencia, busquemos una solución centroamericana nuestra, negociemos a la espalda de ellos. Claro, eso parece suave decirlo ahora. La verdad es que la presión de los Estados Unidos fue muy fuerte porque los norteamericanos no veían con simpatía al gobierno sandinista de Nicaragua, era una revolución. Y los norteamericanos proponían una modalidad de negociación que excluía a Nicaragua bajo la condicionalidad de que Nicaragua primero se democratizara, lo cual era casi imposible. Esa tesis la empujó el expresidente Oscar Arias, pero chocó con los otros presidentes que más bien proponían una negociación de todos. Y yo creo que en eso es admirable el rol que jugó Cerezo, pues, y no lo digo porque es un demócrata cristiano, sino porque es parte de la historia de cada uno de los presidentes, y yo también creo que fue una decisión un poco apresurada, la de la Real Academia de Ciencias, la que otorga el premio Nobel, de habérselo entregado a uno de los presidentes, cuando la realidad es que se le iba a haber dado el premio Nobel a todos los presidentes que suscribieron el acuerdo de paz. Ahora, de ese momento histórico, que me alegra que me haya invitado, porque parece que en Nicaragua tenemos un grave problema, me decía un político liberal, amigo mío, es que los nicaragüenses tenemos o tienen memoria de insecto, casi despectivamente. Pues yo creo que muchas cosas se nos olvidan y debemos de refrescarnos la memoria para que no se vuelvan a repetir. Esto se da en el contexto de la lucha de dos superpotencias. Después de que los presidentes se ponen de acuerdo, fue determinante que Shevardnadze, que era el canciller de la ex URSS, venga a Nicaragua a decirle al Frente Sandinista, miren, se acabó la plata, se acabaron las armas, tienen que buscar una solución política negociada. Sí. Pero fue importante antes que eso también el concurso de naciones democráticas que intervinieron para evitar que Centroamérica se incendiara. ¿Qué era Centroamérica desde los 70? En los 70 nosotros comenzamos mal la década. El terremoto del 72, las contradicciones de la burguesía del régimen somocista, la voracidad del somocismo después del terremoto, las contradicciones con el capital tradicional, comenzaron a nacer movimientos sociales muy beligerantes. Apareció, por ejemplo, la Unión Democrática de Liberación, hubo acciones como la toma de la casa de Chema Castillo, la toma del Palacio Nacional, fue evidente la corrupción de la Guardia Nacional, que se robó descaradamente la cooperación solidaria que venía para los damnificados del terremoto, pero especialmente se dio una ruptura entre ese pacto del régimen somocista y la burguesía tradicional, que comenzó, por lo menos un sector de esa burguesía, a apostar por salidas políticas. Recuerde que uno de los éxitos de la dictadura de Anastasio Somoza García y en mucho de Somoza de Baile fue esa fórmula de la política, déjamela a mí, vos hacer reales con el gran capital. Eso se rompe. Es algo que hoy día mucha gente hace un símil, ¿no? Que, bueno, agradable para uno, desagradable para otros, pero hay gente que hace el símil entre lo que pasaba con el somocismo y lo que pasa hoy entre el gobierno del presidente Ortega y el COSEP, que dice, bueno, pues los empresarios hagan su negocio y a mí déjenme la parte de la política. Pero precisamente por eso me gusta contar esta historia, porque ese es un ejemplo para que no se vuelva a repetir. El gran capital nicaragüense no debe seguir diciendo que ellos no se meten en política. Mire, yo tuve un profesor en la Escuela de Leyes que ya murió, que era un social cristiano también, Manolo Morales, que nos decía, los derechos son todo este escritorio. En este escritorio, esta gaveta no es de los derechos civiles, y en esta la de los derechos sociales, y en esta la de los derechos políticos y económicos. No, esto es un todo.
Entonces, hombre, los derechos políticos son parte de los derechos económicos, son un todo. En Naciones Unidas se ven como un todo los derechos de toda naturaleza inherentes a la persona humana. Entonces, ¿qué pasó en ese, para regresar al tema? Sí, pero no quiero dejar, porque también hay gente que piensa, ¿verdad?, que hacer un símil con Somoza y la dictadura hoy día, y esa relación, el sector privado Somoza, sector privado del presidente Ortega, es distorsionada, porque aquí no, la gente dice, aquí, hay gente que dice, aquí no hay una dictadura como la de Somoza. Aquí no hay sangre como la que Somoza. Esa es una discusión. Presos políticos y muertos, es decir, esa es una discusión, represión como la de Somoza. Esa es una discusión más académica, que yo te voy a decir por qué. Desde el punto de vista estricto, es un debate, pues esta es una dictadura, no es una dictadura. Es un régimen autoritario duro. Para mí, pues, una dictadura muy inteligente. Tienen, como se dice popularmente, todos los pelos del macho en su mano. Negociaron con el Gran Capital está cómodo con ellos, se llevaron a un pedazo de la Iglesia Católica, tienen un montón de denominaciones evangélicas, los sindicatos de trabajadores están casi cooptados, están de acuerdo con esto que están viviendo o que estamos viviendo, y en general la sociedad nicaragüense está expectante del futuro. Eso no es malo, lo malo es cuando se conculcan derechos inherentes a la dignidad de la persona humana para mantener un modelo calificado de corporativista. ¿Ya? ¿Qué cosa es corporativismo? Corporativismo es, hombre, yo voy a ir a estas elecciones con mis aliados, que son los partidos que están en la Asamblea Nacional, ya voy a fortalecer ese modelo corporativista. Es un poco la suerte de lo que sucedía en los regímenes comunistas en la época de la Guerra Fría. Mire, yo fui invitado varias veces a distintos países en la época de los 80 por estar en la Asamblea Nacional con Carlos Núñez, que era el presidente de la Asamblea, yo fui vicepresidente, y fui invitado a la RDA a Bulgaria. El modelo era partido vanguardia, partido hegemónico, partido periférico, bajo el argumento de que ese modelo era conveniente para reconstruir esos países después de la Segunda Guerra Mundial. Un poco ese argumento se ha utilizado aquí, hay que reactivar la economía nacional, hay que reconstruir el país, hay que sacar adelante el país con estas grandes megaobras, el canal que ya poco se habla de él. Pero el problema es que esto es contra natura a los acuerdos y compromisos del Estado nicaragüense. Ya me voy a regresar al tema de Esquipula, porque Nicaragua es parte constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas y en el terreno de la política de la Organización de los Estados Americanos, suscriptor de la Carta Democrática Interamericana, que habla de democracia representativa, participativa, pluralismo, elecciones periódicas, libres, observadas nacionales e internacionalmente. ¿Se está cumpliendo con eso? No, pero me regreso a Esquipula. La década de los 70 fue la peor o una de las peores en nuestra historia, ¿verdad? Además de los fenómenos de la tierra, se juntaron los de la política. Pues, ¿verdad? Apareció UDEL, apareció el FAO. Yo estuve en el FAO, estuvimos en el Frente Patriótico Nacional. Después vino la caída de la dictadura del somocismo. ¿Y qué nos tocó después? Inmediatamente una nueva forma de confrontación, porque Nicaragua comenzó a alinearse con la madre patria URSS. Y eso no fue la simpatía del imperio norteamericano, mucho menos de un paisito que está en su traspatio, pues, ¿verdad? En su patio trasero. ¿Qué pasó en los 80? Hombre, volvimos a caer en otra forma peor de guerra, ¿verdad? Se suponía que quedaba atrás la dictadura de Somoza, pero ¿qué pasó durante todo ese periodo? 80, 81, hasta llegar a las elecciones del 84, en donde yo participé como Partido Popular Social Cristiano, y después vino la Asamblea Nacional, hizo una constitución, pero el país, todos sabemos, usted estaba más joven que yo, indiscutiblemente, el país devino en una profunda crisis, profunda, enorme. ¿Por qué? Porque era inviable. Entonces, cuando viene Shevardnadze aquí es a decirle, se acabó, ya vamos a dejar de jugar a la guerra, ya ustedes ya no van a ser nuestro conejillo de India, pero entiéndanse, en parte se firme Esquipulas por eso, pero Esquipulas es un compromiso, es una hoja de ruta para para dejar la guerra, para ingresar a la posguerra y para buscar lo que se llama, en términos de Esquipulas II, la paz firme y duradera. ¿Cuáles son las condiciones para que haya paz firme y duradera? Que haya democracia, que haya pluralismo, que haya alternabilidad en el poder. Nadie firmó Esquipulas II
para que regresemos a una dictadura. Bueno, hasta ahora estamos en lo siguiente. ¿Ha habido alternabilidad en el poder? Sí, ha habido. Doña Violeta, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaño, Daniel Ortega y Daniel Ortega. Claro. ¿Verdad? Claro. ¿Ha habido democratización? También ha habido un proceso de democratización que a mi parecer se ha quedado estancado en una transición, ¿verdad? Porque habíamos avanzado y ahora estamos estancados, me parece a mí. No sé, hay gente que dice estamos retrocediendo. A mi juicio estamos estancados porque pasamos de creer en el voto como la manera de quitar gobiernos y poner gobiernos a una pérdida de la fe en este ejercicio y una desconfianza absoluta en el proceso electoral nicaragüense. Claro, pero eso es parte de una estrategia. Lo que para mí, yo no me enredo en esto, es que hay un objetivo estratégico de larguísimo plazo desde que el Frente perdió el poder con doña Violeta, y fue retomar el poder primero desde abajo y después copar las instituciones del Estado, y lo han hecho con una gran habilidad. Yo me asusto, por supuesto que lo han hecho con una gran habilidad. Pero eso no es culpa del Frente Sandinista. Es culpa del Frente Sandinista. El Frente Sandinista ha aprovechado las falencias de formación cívica, de la falta de ciudadanía, las debilidades de los gobiernos de derecha y de los líderes de los gobiernos. También no entienden, sí, porque también han traicionado muchas cosas cuando nosotros suponíamos que era deber de ellos, no de Daniel Ortega. Pues si Daniel Ortega está ahí porque tiene una vocación autoritaria y porque él sabe mandar con mano dura, lo está haciendo. Ahora, hay colaboradores indispensables y necesarios. Claro. Solo le quiero decir algo y me regreso en este tema porque me gusta hablar de este tema. En el 84 nosotros fuimos a las elecciones y la oposición se fragmentó mucho más. ¿Por qué? Porque había gente que estaba apoyando a la contra porque estaban contentos con la solución supuestamente militar, ¿ya? Y porque creían que los gringos nos venían a arreglar todo. Nosotros fuimos a las elecciones y le voy a decir algo y lo sostengo aquí, ojalá haya un debate público con alguien que me demuestre lo contrario. En el 84, ¿habían condiciones para ir a elecciones? Para nada. Óigame, teníamos un estado de emergencia parcial. Mucho menos que las de hoy. Infinitamente menores. Y fuimos, ¿ya? Y creamos una especie de pluralismo limitado, pero genuino, auténtico. No hubo una invasión de millones de dólares para la campaña electoral. La hicimos con las uñitas, pero demostramos que era posible el inicio de una construcción democrática. ¿Qué pasó? Los de afuera diciendo que los de adentro estábamos vendidos, a mí que me registren, y con gusto lo repito también. ¿Y qué provocó eso? Más fraccionamiento. Si hemos creado un partido que va a las elecciones del 84 y que le da continuidad a su presencia institucional, habríamos consolidado organizaciones políticas fuertes que estarían vivas hoy y que estarían dando otro tipo de pelea. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha fallado el hombre, el líder, ¿ya? Se han puesto por encima los intereses particulares a los intereses institucionales y más aún a los nacionales. Entonces, ¿cuál es la lección al final del camino? No ha habido, hasta el momento de hoy, ni ciudadanía, ni líderes efectivamente nacionalistas, patrióticos, morales, porque el problema que tenemos es que es difícil juntar la ética y la política, y ese es el gran tema pendiente en este país. Todo es una danza de intereses particulares, de lucha por cuotitas, de llenar la curul o de ir de candidato a cualquier cosa. Pero yo sí creo, y esto es parte de Esquipulas también, porque no hay palabras en el aire. La democratización implica luchar por la democracia, ¿verdad? La forma más sencilla para mí sería, bueno, yo me quedo en mi casa. Pero hay, doctor, quien piensa, por ejemplo, y le hago la pregunta ahorita para ir a la pausa y después me la responde, que, bueno, hombre, había democracia entonces cuando ganaban los gobiernos de derecha. Había democracia cuando ganaba doña Violeta, había democracia cuando ganaba Arnoldo Alemán y había democracia cuando ganaba... Todo fue que ganara Daniel Ortega y entonces ya la democracia se desaparece y no se aceptan los resultados y para todo se habla de fraude. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos seguiremos hablando con el doctor Mauricio Díaz de esto, pero también de el momento de hoy. Él cree que, él dice, en el pasado se formó un pluralismo mínimo, pero se formó un pluralismo porque se participó. Hoy día vale la pena participar, está la OEA, hay que darle espacio a esa participación en las elecciones municipales. De esto y más conversaremos con el doctor Díaz, pero luego de la pausa comercial.
Disfruta de Café con Voz. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Adiós, Anthony. Adiós, Johnny. Adiós. Chilito, ya viste, ahora Johnny trabaja. Sí, solo drogado vivía. Y siempre vivía metido en pleitos de pandilla. Sí, él cambió, como vos lo hiciste. Si yo pude, todos pueden. Uno decide cambiar. Vos tenés derecho a vivir sin drogas y sin violencia. Porque me amo, no consumo drogas. Agradecemos a las y los personajes que participaron en la grabación de este spot, quienes son líderes comunitarios de la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo. He comprado 3 bodegas, 3 propiedades. Tengo una fábrica de inyecciones plásticas. Hago platos, hago vasos, hago panas, hago alcancías para los niños, ¿verdad? Todo eso ha salido a través del financiamiento que me ha hecho FEDEL. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos televidentes y oyentes. Quiero recordarles que si lo que necesitan son impresiones y fotocopias de planos a color y en blanco y negro, artículos de librería y tecnológicos, el Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua los está esperando siempre en el semáforo de la UCA, 100 metros al norte. Para mayor información, marca el 2278-3428. Norland Núñez y doña Vicky Blandón siempre están dispuestos a responderle sobre productos y servicios de primera calidad que encuentren en el Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua. Hay un par de mensajes acá en el Facebook para el doctor Mauricio Díaz, quien está con nosotros hablando de 30 años de Esquipula 2, aquel momento y hoy, cómo están el cumplimiento de esos acuerdos. Dice por acá Daniel Montoya, el doctor Díaz siempre ha sido político de oposición, no va a haber nada correcto en lo que hace el Frente Sandinista. No me extraña, por tanto, su posición. Y acá dice Maynor Aguilar, ¿por qué participar hoy? Porque el mensaje que encuentro en sus palabras es que hay que participar hoy en las elecciones, cuando está consumado un nuevo fraude electoral en los comicios municipales. Son un par de comentarios de los amigos que nos están siguiendo, pero le dejaba la pregunta antes de responderles a ellos. O respóndele a ellos, después le... No, la pregunta me gustó porque es un tema... Daniel Ortega gana y entonces, bueno, pues la democracia se acabó. Bueno, pero es que no es tan así tampoco, pues, ¿verdad? La realidad es otra. La realidad es que hubo un momento en el cual Daniel Ortega ganó y se aceptó que ganó, pero... Producto de la división de los liberales. Claro, por supuesto, pero eso no fue culpa de Daniel Ortega. Pero de ese momento acá lo que hay es también una acumulación de desprestigio del órgano electoral, y eso no lo estoy inventando yo. Vayámonos a los reportes de las misiones de observación electoral del 2011 y usted sabrá lo que dijeron. Lo que dijo Dante Caputo, me taparon el radar, aquí ya no hay nada que observar, y el reporte de la misión de observación electoral de la Unión Europea, de tal manera que el problema que tenemos es un problema también de credibilidad. Ahora me van a decir, bueno, pero ¿por qué vas a las elecciones con este mismo Consejo Electoral? Porque aquí la única manera de enfrentar a este gobierno es por la vía cívica. Es por la vía cívica y es aprovechando la presencia de una misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, que ya debería estar aquí. Yo entiendo que ya hay una avanzada técnica, pero entiendo que hay una persona, pero ¿sabe lo que está en juego aquí? Está en juego el prestigio de la Organización de Estados Americanos. Ellos no pueden quedarle mal a Nicaragua. Y que me dicen a mí, no, es que ahorita está priorizando lo de Venezuela. Venezuela es Venezuela y Nicaragua es Nicaragua. Es como la gente que quiere transpolar los fenómenos políticos y sociales y económicos que están sucediendo en Venezuela y lo que nos está pasando aquí. Aquí creo que el deber de cualquier ciudadano es luchar por preservar los espacios democráticos en el país, y eso cuesta mucho porque la oposición está muy dividida y porque el modelito que impulsa, ya le dije, el gobierno, el Frente Sandinista, es sus aliados van a cogobernar, dijo uno de sus aliados, con ellos. Yo no le veo ningún sentido. El pluralismo de verdad implica
la posibilidad de la toma del poder político por el voto. Pero no es legitimarlo, digo, si no están las condiciones, porque a ver, hay gente que dice, hay un sector de la población, un sector político, un sector de la sociedad civil que dice, aquí se va a repetir una vez más el proceso en el que el Daniel Ortega o el Frente Sandinista o los candidatos del Frente Sandinista se despachan con la cuchara grande y va a haber una cantidad de partidos satélites o partidos zancudos que lo que van a hacer es caminar o hacer comparsa en esto y por tanto están legitimando el proceso. Bueno, eso está claro, quiénes son los partidos que son la comparsa, pues son partidos que ni siquiera cumplieron con los requisitos de ley, ya que pegaron carrera buscando candidatos a última hora. ¿Ya? Y hay otros partidos, ese que usted tiene ahí en esa tarjeta. Porque usted trabaja con Ciudadanos por la Libertad, el presidente de la Comisión Nacional de Relaciones Internacionales, Relaciones Públicas Internacionales. Sí, señor, pero no es trabajo. Digo, ya, pues, colaboro. Forma parte, pues. Claro, forma parte de Ciudadanos por la Libertad. Y estoy ahí porque yo quiero. Y hay quienes piensan, doctor, y usted se lo digo, y se lo digo de la manera más clara, como trato de hacerlo siempre aquí como invitado, que a ustedes también los están metiendo en el bolsón de los zancudos. Y entonces dice, bueno, pues aquí Ciudadanos por la Libertad lo que está buscando son pequeñas cuotas de poder. Esperemos, a cambio de que Daniel Ortega siga haciendo lo mismo. Esperemos los resultados. Tenemos una fórmula para Managua, estamos cumpliendo con los requisitos de ley, se están presentando 151 de 153 candidaturas a alcaldes, de tal manera que se está cumpliendo con lo que dice la ley, con el objetivo de prepararnos para una cosa que es más grande. No hay 2021 sin 2017, o lo voy a decir al revés. Para ir al 2021 hay que estar en el 2017, porque yo no comparto el criterio de que no, hay que esperar porque las condiciones no están creadas. Nunca van a estar creadas, nunca van a haber condiciones. ¿Y de qué cuenta van a haber? ¿Que acaso Daniel Ortega es demócrata? Él va a tratar de conservar su poder a cualquier costo y nosotros vamos a tratar de quitarle la mayor cantidad de poder que se puede en estas que son municipales. Pero hay un compromiso también del sistema hemisférico, que se llama Organización de los Estados Americanos, con este gobierno que firmó un memorándum de entendimiento que abre un periodo de 3 años, ¿verdad? Y que va a ser muy interesante porque el objetivo final, según lo veo yo, es recuperar la institucionalidad democrática, es recuperar la república, es lograr que al final volvamos al espíritu de las leyes de Montesquieu, ¿ya? Y que haya una separación entre los poderes del Estado, no como lo que estamos viendo ahora, que todos los magistrados se cuadran, que son miembros de un partido político. A mí me da la sensación de que es posible ya luchar porque Nicaragua vuelva a ser república, y no es un discurso demagógico. La concentración de poder es mala consejera, lo ha sido siempre cuando se trata de regímenes republicanos. Está bien en las monarquías, pero no hay que comparar a este gobierno con una monarquía. Las monarquías son instituciones respetables, sobre todo en el viejo mundo, ¿verdad? Yo he estado varias veces en Marruecos, hay una monarquía y hay republicanismo, hay partidos políticos y tienen sus reglas del juego bien definidas. Solo me regreso a Esquipulas porque es un tema muy importante. Veamos Centroamérica hoy. Miren, en Guatemala hay un presidente en la cárcel con su vicepresidenta por actos de corrupción. En El Salvador el FMLN y Arena se respetan el compromiso que firmaron para dejar atrás la guerra y van a elecciones y hay alternabilidad en el poder. Esa forma de alternabilidad que usted me dijo es bien sui generis, por decirlo menos. En Honduras los partidos políticos son instituciones que están luchando por el poder. Ahora Juan Orlando pretende reelegirse y está buscando alianzas con otros partidos porque con el cuento de que no hay condiciones también ya para consolidar la democracia quieren quedarse en el poder. Yo no meto a Costa Rica porque es la excepción, pero veamos quiénes han cumplido más en este sentido. Óigame, Esquipulas II no es solamente haber firmado la paz y de haber dicho yo voy a cumplir. A Vinicio Cerezo, y ojalá que este programa lo viera, el licenciado Cerezo, el expresidente de Guatemala, le corresponde hoy, puede mandar el link, que es secretario general del SICA, ¿verdad? Hombre, hacer una evaluación, un análisis retrospectivo de lo que se firmó, qué se ha cumplido, qué falta por cumplir, porque no hay... Bueno, pero Vinicio Cerezo, solo déjeme cumplir con esto. Sí. No va a haber Centroamérica de futuro. Por mucho que me digan que esas autopistas que van a hacer en Managua, maravilloso, Dios quiera, y está equivocado el que dice que yo no veo las cosas que hace el frente. Buenísimas cosas han hecho, yo me siento orgulloso de viajar por las carreteras de mi país, pero hay cosas que no podemos dejar pasar. Por ejemplo, hombre, el irrespeto a la institucionalidad democrática es una de esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le corresponde a don Vinicio? Agarrar los acuerdos, revisarlos, ¿ya?
ver qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, retomar la agenda de Esquipulas 2, porque si no, no vamos a tener una Centroamérica unida nunca. Pero aquí, van a haber doctor, aquí viene Vinicio Cerezo y yo lo miro. Daniel Ortega le levanta la mano en los actos públicos. Bueno, o sea, no veo pues que haya como una disposición de decirle, mira, hombre, Daniel, según lo que yo leo, según lo que me dicen, según lo que yo entiendo en Nicaragua, aquí no estás cumpliendo con lo que firmamos hace 30 años. No le veo ese espíritu, por lo menos. Es que ese no es un asunto de una plática personal, ese es un tema institucional. Él es el secretario general del SICA. Pero solo quiero regresar a este tema. No hay una Centroamérica en paz, con asimetrías políticas. ¿Ve usted una Centroamérica unida, porque es lo perentorio para el desarrollo de la Centroamérica de aquí a 40 años adelante, una Centroamérica con una sola voz, con gobiernos autoritarios, con gobiernos democráticos, con gobiernos mixtos, con gobiernos híbridos? Yo no la veo. Yo creo que todos tenemos que caminar por el sendero de las libertades públicas, la democracia, los estados de derecho, para tener una sola voz en materia política y en materia comercial. Mire, existe algo que se llama Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea. Hay condicionalidades políticas ahí, hay lo que se llaman pilares. Uno de esos pilares es el respeto a los derechos humanos, es el respeto a las libertades públicas, es el respeto a el pluralismo y a las elecciones periódicas con alternancia en el poder. ¿Ya está dispuesto el comandante Ortega a correr ese riesgo? Ese es su dilema final. No hay, para mí, posibilidades de sustentabilidad de un régimen que pretenda sostenerse en el poder por la fuerza. Eso es muy difícil en pleno siglo XXI. Le pregunto por un tema que tiene que ver también con esto, ya para ir más o menos cerrando también. Si quieren una llamada telefónica, me la pasan rápido, sí, el que esté en el teléfono. El tema del NICAD, porque se dice, bueno, el tema de la OEA es parte de lo que está esperando el Congreso de Estados Unidos para ver si hay algún acomodamiento y ver si la ley pasa o no. ¿Qué cree usted que ocurra? Porque al final, la OEA, como le digo, aquí la gente duda muchísimo de lo que está pasando con el NICAD. Le dejo en el tintero esto porque está la llamada telefónica y no quiero que la gente se quede esperando. Le pido, por favor, que sea breve, nada más, a la persona que está en el teléfono. ¿Aló? Buenas noches. Sí. Bueno, Mauricio Díaz ha sido un político toda su vida. Ese ha sido su modus vivendi. No me extraña de que maneje la política a la perfección como un buen ajedrecista. Nada más. Pero si usted le pregunta en qué otra área ha trabajado además de la política, me gustaría saberlo. Gracias, buenas noches. Gracias por su llamada, doctor. Con muchísimo gusto, le agradezco mucho la pregunta. Comencé a trabajar a los 18 años en la Universidad Centroamericana. Trabajé 4 años en la UCA y estudié en la UCA. Trabajé 2 años en la consultoría técnica del 76 al 78, en plena guerra, con un hijo. Trabajé en el Instituto de Promoción Humana IMPRU, bajo la dirección del licenciado Reinaldo Antonio Teffel y Edmundo Jarquín Calderón. Me metí a la política después de la caída de Somoza, desde antes, en la época de Somoza, en el Partido Social Cristiano y después en el Partido Popular Social Cristiano, cuando fuimos a las elecciones. Fui miembro de la directiva de la Asamblea Nacional con Carlos Núñez Telles, que era su presidente. Hicimos la Constitución del 87. Y para que sepa el amigo, tengo una familia, tengo varios hijos, los he criado. Me encantaría que me diga qué delito he cometido, ando buscándome yo mismo uno. Y en el año 91 me fui enviado por el gobierno de doña Violeta como embajador de Nicaragua ante el gobierno de Fujimori en Perú, cuando el terrorismo estaba haciendo desastres en Lima. Ahí estuve 2 años. Me trasladaron por razones de la inseguridad que vivía como embajador, porque Nicaragua vendió helicópteros MiG artillados a Perú. Me trasladaron de embajador de Nicaragua a Guatemala, donde estuve un largo periodo y un largo proceso con 3 gobiernos: el gobierno de Jorge Serrano Elías, que quiso hacer lo mismo que Fujimori, el gobierno de Ramiro de León Carpio, el gobierno de Álvaro Arzú. Me mandaron luego a Naciones Unidas como jefe de misión, para que sepa el amigo, cuando después de Ginebra me mandaron a Costa Rica como embajador de Nicaragua. Estaba trabajando, trabajé 4 años de embajador de Nicaragua en uno de los países más difíciles, que es Costa Rica.
y luego me nombraron director general de organismos y conferencias internacionales en la Cancillería de la República y fui embajador alterno en la OEA. Si quiere ahí me quedo y puedo seguir diciéndole, corrí como candidato a diputado suplente en el Partido Liberal Independiente, llegué a diputado suplente en el 2011 acompañado a don Fabio Gadea Mantilla y logré mi diputación hasta el 2016. Ya soy un adulto mayor, así que le pido que me respete. Tengo un minuto más, Nica, doctor. ¿Qué resultado puede haber? Yo he dicho desde un comienzo que a nadie le conviene una ley que restrinja el acceso a los créditos del gobierno de Nicaragua para el desarrollo particularmente infraestructural. A nadie. Pero eso también depende de la voluntad del presidente Daniel Ortega de cumplir con los compromisos contenidos en la Carta Constitutiva de la OEA, en la Carta Democrática Interamericana y retornar a la senda de la civilidad, de los compromisos democráticos, del republicanismo y de todo lo que eso conlleva, que está contenido en la Carta Democrática Interamericana. La NICA Act está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Ellos tienen su lógica, ellos tienen su ruta, ellos tienen sus razones. Y depende más de nosotros que de ellos, que ocurra o que no ocurra en el caso de la NICA. Gracias, doctor Mauricio Díaz, por habernos acompañado. Un placer tenerlo por acá. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes les agradezco, como siempre, su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.